El psicoanalista de John Katzenbach. Capítulo 1. Un cumpleaños con sabor a muerte. El Dr. Frederick Starks, psicoanalista de mediana edad, especializado en trastornos existenciales, llevaba una vida tranquila y ordenada en Manhattan. Como cada mañana, se dirigía a su consulta, revisaba su agenda y recibía a sus pacientes, cada uno cargado de demonios y secretos que él intentaba desentrañar. Nada en su vida presagiaba que su cumpleaños número 53 sería el día en que su mundo comenzaría a derrumbarse. Ese día, encontró en su escritorio una carta sin remitente. Al abrirla, se desató el principio de una pesadilla. Alguien que firmaba como Rumpelstiltskin lo retaba a un macabro juego. Le decía que tenía 15 días para descubrir quién era y por qué lo odiaba tanto. Si fallaba, tendría dos opciones: suicidarse o ver cómo uno a uno sus seres queridos eran destruidos. Starks, desconcertado, se preguntaba quién lo odiaba tanto como para iniciar semejante juego. La carta estaba escrita con precisión, inteligencia y un tono casi literario. Su contenido era devastador. Alguien conocía su rutina, sus pacientes, su pasado, y estaba dispuesto a destruirlo por completo. Rumpelstiltskin lo había escogido como presa. Capítulo 2. La duda como compañera. Las siguientes sesiones con sus pacientes transcurrieron en medio de una paranoia creciente. Observaba cada gesto, cada palabra, preguntándose si alguno de ellos podría estar detrás de la amenaza. Pero ninguno parecía encajar. Fred también acudió a la policía, pero no obtuvo ayuda real. No había delito consumado, solo una carta, una amenaza velada. No había pistas ni pruebas. Rumpelstiltskin había planeado todo con meticulosidad. En medio de su desesperación, el psicoanalista intentó mantenerse racional. Analizó la carta, revisó su pasado en busca de pistas, e incluso se dirigió a un amigo periodista para pedir ayuda. Pero cada paso que daba lo hundía más en el juego del manipulador. El enemigo parecía siempre ir un paso adelante. Capítulo 3. El enemigo invisible. Rumpelstiltskin se comunicaba mediante cartas, correos y llamadas, siempre anónimas. Pronto, comenzó la segunda fase del juego. Empezó a atacar a las personas cercanas a Fred. Un día, su sobrino, a quien apenas conocía, fue despedido misteriosamente de su trabajo. Luego, una expaciente suya, a quien había tratado por tendencias suicidas, fue encontrada muerta. La culpa y la angustia comenzaron a corroer la mente del doctor. Entonces llegó una segunda carta. Rumpelstiltskin le recordaba el tiempo que le quedaba. También le ofrecía una pista: debía recordar un caso del pasado, uno que había marcado la vida de alguien para siempre. El enemigo afirmaba ser hijo o familiar de una víctima de su terapia. Fred comenzó a revisar antiguos expedientes, buscando pacientes que pudieran haber sufrido un desenlace trágico tras su tratamiento. Era un trabajo monumental, pero la urgencia no le dejaba opción. Capítulo 4. Los peones de la venganza. El juego tomó un giro aún más siniestro cuando aparecieron los ayudantes de Rumpelstiltskin. Eran dos jóvenes, una mujer seductora que se hacía llamar Bergel y un hombre violento apodado Merlin. Bergel se presentó como la asistente de Rumpelstiltskin, encargada de observarlo de cerca. Se introdujo en su vida con un descaro escalofriante. Era inteligente, manipuladora, y tenía acceso a toda su información. Le dejaba mensajes, lo seguía, lo provocaba. Merlin, en cambio, era la fuerza bruta, una amenaza latente, un lobo dispuesto a morder. Ambos le demostraron que podían arruinarlo. Fred fue acusado falsamente de acoso sexual, sus cuentas bancarias fueron congeladas, su reputación quedó destruida. Su consulta cerró. Sus pacientes se marcharon. Su mundo, cuidadosamente construido durante décadas, colapsó en apenas unos días. Capítulo 5. La caída del Dr. Starks. Fred perdió todo: dinero, trabajo, dignidad. En cuestión de semanas, vivía en un motel barato. Sin recursos ni esperanza. Rumpelstiltskin lo había aislado, convertido en una sombra. Pero en medio del abismo, algo cambió. Starks, que había sido un hombre cerebral, metódico y algo distante, descubrió dentro de sí una voluntad feroz. Entendió que su única posibilidad de sobrevivir era convertirse en alguien distinto. Si quería salir del juego, debía jugar también. Decidió desaparecer. Fingió su suicidio en un puente.
Dejó cartas y pruebas que hacían creíble su muerte. Y se desvaneció. Capítulo 6. El renacimiento del cazador. Starks ahora era un hombre sin identidad. Adoptó una nueva personalidad, consiguió un documento falso y se dedicó a investigar a su enemigo desde las sombras. No era fácil, no tenía recursos, contactos ni pistas claras. Pero tenía algo nuevo, rabia, hambre de justicia y una mente entrenada para entender la psique humana. A partir de una pista dejada por Beriel, descubrió que Rumpelstiltskin era un seudónimo que tenía relación con un antiguo caso suyo, una joven llamada Annie, que había sufrido abusos y acabó internada tras un intento de suicidio. La familia de la chica lo culpaba por no haberla salvado. Stark siguió la pista de la familia. Descubrió que tenían dinero, influencias y un oscuro deseo de venganza. Poco a poco, fue identificando a los miembros. Beriel era en realidad Rebecca, hija mayor del patriarca. Merlin era su hermano, Albert, y Rumpelstiltskin era el más inteligente de todos, Roger Zimmerman, el menor, un prodigio de la manipulación. Capítulo 7. La guerra psicológica. Fred comenzó a aplicar lo que mejor sabía, análisis psicológico. Cada uno de sus enemigos tenía debilidades. Beriel, Rebecca, era brillante, pero deseaba desesperadamente aprobación. Merlin, Albert, era impulsivo, inseguro y peligroso. Y Roger era narcisista, obsesionado con el control y la perfección. Utilizó estas grietas para enfrentarlos entre sí. Enviaba mensajes anónimos, sembraba dudas, alteraba la información que recibían. Fue como un ajedrez en el que poco a poco, Fred comenzó a recuperar terreno. Incluso logró acercarse a Beriel sin que ella supiera su identidad real. Jugaron un tenso juego de seducción, manipulación e inteligencia. Fred descubrió que ella también tenía dudas sobre el juego de Roger. Había heridas no sanadas, culpas compartidas. Capítulo 8. El enfrentamiento final. El clímax llegó cuando Starks logró aislar a Roger. Le envió una carta, escrita con el mismo estilo con el que él solía comunicarse. Le dijo que conocía su verdadera identidad, que sabía todo, y que estaba dispuesto a exponerlo. Le ofrecía una salida, desaparecer o enfrentar la destrucción total. Roger, acostumbrado a tener el control, reaccionó con furia. Intentó tenderle una trampa, pero Fred estaba listo. Había hackeado sus comunicaciones, tenía pruebas de todas sus acciones y estaba en contacto con un periodista dispuesto a contar la historia. Finalmente, Roger fue expuesto. La policía intervino. El escándalo fue mayúsculo. Beriel desapareció, posiblemente huyendo con una nueva identidad. Merlin fue arrestado tras un enfrentamiento. Y Fred Starks, simplemente se desvaneció. Epílogo: el hombre que venció al monstruo. Fred Stark sobrevivió. Había perdido su nombre, su carrera y su antigua vida. Pero había ganado algo más importante: libertad, sabiduría, y una comprensión profunda de la oscuridad humana, y de su propia oscuridad. Ahora era otro hombre. Ya no un simple psicoanalista, sino un guerrero silencioso que había vencido al peor de los enemigos, el miedo. Vivía con una nueva identidad, en un lugar lejano, llevando una existencia simple. Pero su mente estaba despierta, afilada. Sabía que el mal podía regresar en cualquier forma, en cualquier rostro. Pero también sabía que estaba listo. Esto fue El psicoanalista de Jon Katzenbach. Espero les haya gustado. Comenta qué libro te gustaría leer. Los leo en la caja de comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Saludos y hasta la próxima.